En esta ocasión vamos a utilizar información tanto de tipo vectorial como de tipo raster. Aquí tenemos tres capas, dos de las cuales, altitud y precipitación, son dos capas de tipo raster, y esta capa de puntos de muestreo o puntos de interés es una capa de tipo vectorial. A diferencia de las capas de tipo vectorial, que se componen de elementos geométricos como puntos, líneas o polígonos, las capas raster son una matriz de celdas en la que cada una de esas celdas tiene un valor asociado que corresponde a una variable. En el caso de este raster de altitud que tenemos aquí, pues cada una de las celdillas que componen esta capa tiene un valor de altitud sobre el nivel del mar medida en metros. Y por ejemplo, este raster de precipitación, cada una de sus celdillas va a tener un valor que va a corresponder a la precipitación total anual media medida en milímetros. Una propiedad muy importante de los rasters es su resolución o su tamaño de celda, que no es más que las dimensiones que tienen cada una de las celdillas que lo componen. Por ejemplo, si nos fijamos en el raster de altitud y vamos haciendo zoom cada vez más cerca, vemos que aquí empiezan a aparecer las celdillas de las que estábamos hablando. Y si utilizamos la herramienta de medida, podemos ver que en este caso cada una de las celdas tiene de lado 20 metros. 20 por 20 metros. También se puede comprobar en las propiedades de la capa. Si nos vamos a la pestaña Source, fuente, aquí en tamaño de celda vemos que es 20 por 20. Son metros en este caso, puesto que el sistema de referencia de nuestro proyecto es el Datum European Datum 1950. Entonces las unidades que estamos utilizando son metros. Para el caso del raster de precipitación, si vemos sus propiedades, vemos que tiene un tamaño de celda de 100 por 100 metros, es decir, tiene una resolución más grosera. La diferencia es que mientras que este raster de altitudes, cada una de estas celdillas representaría en la realidad un área de 20 por 20 metros, pues podríamos conocer en ese área qué altitud sobre el nivel del mar tenemos, mientras que en el raster de precipitación, al tener una resolución más grosera, las celdillas en este caso son de 100 por 100 metros, ¿no? En un área real, en la realidad de 100 por 100 metros, podríamos saber cuál es la precipitación total anual media en esa zona. Bueno, lo que nos interesa en este caso es conocer precisamente esos valores de altitud sobre el nivel del mar y de precipitación total anual media para todos nuestros puntos de muestreo. Si empezamos por ejemplo en el raster de altitud, pues una forma a priori que parece muy sencilla simplemente sería hacer zoom sobre cada uno de los puntos hasta que lleguemos a ver en qué celdilla está situado ese punto, simplemente con la herramienta de identificar, pinchando cerca del punto. Cualquiera de estas zonas, al estar en esta celdilla, nos va a dar un valor. Si vamos pinchando, que tenemos aquí, pixel value, sería el valor del píxel. Píxel es lo mismo que una celdilla, es este cuadrado, y en este caso son 145 metros sobre el nivel del mar. Fíjate que pinchando la de al lado ya son 144, aquí serían 145, aquí 146. Pues esa sería una manera, podríamos abrir nuestra tabla de puntos, crear un campo para la altitud, y bueno, en este caso es el punto 23, ¿no? Pues habría que ir al punto 23, editar la celdilla, colocar el valor de altitud que hemos descubierto con la herramienta de identificar. Y exactamente lo mismo podríamos hacer en el caso del raster de precipitación. Pinchando cerca del punto vemos que la precipitación en este caso son 606,8 milímetros. Igual, habría que editar la tabla, buscar nuestro punto y añadir el valor que hemos encontrado en otro campo que podría ser el campo de precipitación. En este caso vamos a ponerlo de tipo doble para que admita los decimales.
Lo que pasa que si tenemos pocos puntos, pues no sería difícil ni lento hacer esto, pero si tenemos muchos puntos, en este caso tenemos en total 50 puntos. Podemos incluso tener 100 puntos, 300 puntos, 1000 puntos. En ese caso, evidentemente, ir punto a punto comprobando los valores de cada uno de los rastros es bastante tedioso y no merece la pena hacerlo así. Pues en este caso es cuando vamos a utilizar una de las herramientas que trae Archie, lo que se llama el Art Toolbox, ¿no? En su caja de herramientas. Es este apartado de aquí, se saca con este botoncito se puede ocultar o mostrar el Toolbox. Y en este caso la que vamos a utilizar está en la categoría de Spatial Analyze Tool, utilidades de análisis espacial, y aquí en la subcategoría extracción tenemos una que se llama esta de aquí, extraer valores a puntos. Significa extraer los valores de un raster a una capa de puntos determinada. Pues solo tendríamos que hacer doble clic para abrir la herramienta. Ya la tenemos aquí. La primera casilla que nos pregunta, y si pinchamos en ella aquí tenemos una pequeña ayuda que nos indica, es cuál es la capa que tiene las entidades puntuales que vamos a utilizar y en la cual queremos añadir esos valores que vamos a extraer del raster. Pues en este caso la única seleccionable es la única que hay vectorial, en este caso de puntos, que es la capa puntos. ¿Cuál es el raster del que vamos a sacar los valores? Vamos a empezar con el de altitud. ¿Y cuál va a ser el nombre de la capa de salida, ¿no? ¿Cuál va a ser la capa que va a crear esta operación y a la que le va a añadir una columna en la que van a estar los valores del raster? Pues, por ejemplo, esta ya tenemos una carpeta directamente creada y vamos a ponerle en este caso altitud. Y le damos a OK. Vemos que ha terminado sin problema. Y ha cargado directamente nuestra capa. Es la misma capa de puntos. Aquí vemos nuestra capa de puntos de partida con su identificador y aquí el mismo identificador, 1, 2, 3, 4, y aquí estamos viendo que son los mismos puntos. Si nuestra capa de altitud la etiquetamos, vemos que coinciden los números, ¿no? Lo único que ha hecho es crear una capa exactamente igual. Vamos a hacer zoom a los puntos y aquí lo tendríamos, ¿no? Es una capa exactamente igual, lo que pasa es que a la capa que hemos creado le he añadido otro campo que se llama raster value. Significaría el valor que tiene el raster. No significa nada más que si estamos en el punto 1, que es este que tenemos aquí resaltado, pues el valor que tiene el raster de altitudes que hemos utilizado en este caso es 220 metros sobre el nivel del mar. Y lo podemos comprobar haciendo zoom a nuestro punto y eligiendo la herramienta de identificar y pinchando cerca del punto, vemos que efectivamente el pixel value son 220, ¿no? Que justamente lo tenemos aquí, 220. Bueno, pues en esta capa de altitud que ya hemos creado, ya tenemos aquí una columna con los valores de altitud que podríamos nosotros añadir a la columna de altitud para no tener confusión con los nombres. Pues simplemente seleccionamos nuestro campo de altitud, utilizamos la calculadora de campos, desmarcamos la casilla calcular solo registros seleccionados, puesto que tenemos este seleccionado, solo lo calcularía en este, la desmarcamos para que lo haga en todos los registros. Y nuestro campo altitud va a ser igual al campo raster value. Le damos a OK y lo único que he hecho es traspasar estos valores de altitud al campo que nos interesa. Ahora podemos seleccionar el campo raster value y eliminarlo. Y decir que sí. Cerramos estas tablas y cambiamos de raster, quitamos el altitud y ahora el que nos interesa es obtener los valores de precipitación para nuestros puntos. Pues en este caso vamos a partir ahora de la capa altitud que ya dispone del campo altitud relleno y vamos a repetir la misma operación, extraer valores a puntos.
En este caso la capa de la que vamos a partir es la de altitud. Ahora vamos a utilizar precipitación como raster y vamos a dejarle este nombre por defecto, extra altitud. O bueno, vamos a cambiarle un nombre más informativo, vamos a ponerle punto final. Y le damos a OK y aquí vemos que ha hecho la operación sin ningún problema. Ahora esta capa de punto final, la vamos a abrir la tabla y vemos como efectivamente ahora ha vuelto a crear un campo nuevo llamado, igual que antes, raster volume, pero ahora los valores corresponden a la precipitación en cada uno de esos puntos. Vamos a comprobar, por ejemplo, este, el punto 12. Hacemos zoom en él, hacemos todavía un poco más de zoom y comprobamos con la herramienta de identificar que efectivamente 589,88. 589,88. No hay error, puesto que lo que hace esta herramienta es que crea una columna más en nuestra capa de puntos y esa columna le pone el valor que tenga, la celdilla en la que está situado ese punto respecto al raster que hemos utilizado. Vamos a repetir la operación, vamos a coger precipitación, calculadora de campos. En este caso el campo de precipitación de nuevo va a ser igual al pixel value. Hacemos doble clic, tenemos la expresión construida y quitamos lo de calcular solo los seleccionados, puesto que tenemos este seleccionado para que lo haga en todos los registros. Le damos a OK y ya podemos eliminar este campo. De manera que lo que hemos obtenido al final, partiendo de esta primera capa de puntos, que solo tenía nuestro campo identificador del punto y los campos altitud y precipitación vacíos, ahora tenemos nuestra capa de puntos de muestreo con las dos columnas rellenas con sus valores, solo 50 puntos. Cada uno de los puntos tiene su valor de altitud en metros sobre el nivel del mar y su valor de precipitación total anual media en milímetros. Y aquí termina el tutorial.